Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 8 de la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. Usted recordará la sesión anterior, vamos a hacer una pequeña remembranza al respecto de qué es lo que fuimos aprendiendo en cada una de ellas. Usted recordará que vimos el tema del entorno. Iniciamos con nuestra unidad 3, en donde mencionábamos los factores del entorno de una empresa. Hablábamos como factores, como circunstancias que están sucediendo en la misma. Y cuando hablábamos de entorno, hablábamos del medio en el que se está desenvolviendo la empresa, ya sea de manera interna o externa. Como bien le comenté, no hay que olvidarnos obviamente, de las circunstancias que vayan teniendo afuera la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente estas circunstancias van a quejar de una manera directa o bien indirecta a la misma organización. Entonces, en base a esto que le acabo de comentar, y los factores internos, que nos referimos a la toma de decisiones, a la gente que está involucrada dentro de la misma, pues obviamente va a hacer que esto se llene de problemas. Pero obviamente, los accionistas, los directores generales, el director de finanzas, los administradores y los empleados van a tener una comunicación, ¿sí?, para poder solucionar cada uno de los problemas que hace rato comentamos, ¿sí?, tanto de manera interna o bien externa. ¿Por qué? Porque de no ser obviamente esta solución de problemas, obviamente no lograremos la maximización de la riqueza, el estar generando más riqueza para el mismo negocio. ¿Por qué? Porque obviamente recuerda que el dinero, el objetivo es que esté en circulación constante y no quedarnos tan solo con lo que hayamos hecho como inversión inicial. Ahora bien, los factores externos, lo comentábamos, factores políticos, económicos, sociales, ¿sí? ¿Qué está sucediendo en el país en el que usted está instalada su empresa? ¿Qué es lo que está sucediendo en materia política? ¿Qué decisiones se están realizando en ese momento? Social o bien económico. De manera interna, bien lo comentamos en la sesión anterior, pues obviamente van a estar los problemas. Por poner un ejemplo, si en un momento no existe un suministro de materia prima por parte del proveedor, ahí tenemos un problema, y un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si no estamos llegando de nuestros insumos, pues obviamente, ¿qué es lo que vamos a vender? No vamos a tener producto terminado para poderlo colocar dentro del mercado. No tenemos el material, ¿sí?, a nuestro alcance, y por ende esto nos está creando un conflicto dentro de la organización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar obviamente opciones que nos permita allegarnos de los insumos y poder satisfacer las necesidades que nos está dictando el mercado. Entonces, esos son problemas internos, el entorno interno. Si un momento dado se está avecinando una huelga dentro de la misma empresa, es otro problema interno. No nos hemos puesto de acuerdo con los empleados o bien con el sindicato respectivo, y por ende no podemos estar transformando, no podemos estar trabajando porque tenemos la operación detenida, ¿sí? Otro problema. Decisiones, por ejemplo, en el aspecto de que nos hace falta recursos. Tenemos que un momento dado el director de finanzas va a ser responsable para poder allegarse de recursos y buscarlos con la institución que obviamente le proporcione las mejores expectativas posibles. Entonces, fíjese usted cómo los problemas internos van tomando una relevancia al respecto, y obviamente por algo estamos ahí dentro de las empresas, para solucionar los problemas mismos. Entonces, qué mejor para que un momento dado todos estos partícipes, como es desde un director general, desde un consejo de administración, hasta los empleados de categoría o de nivel que usted considere apto, pues obviamente en ese sentido todos tienen que tener una comunicación para poder resolver los problemas mismos. Muy bien, en esta sesión 8 seguiremos abarcando nuestra unidad 3, que son factores del entorno de la empresa en aspectos cualitativos del análisis, ¿sí? Y si bien le parece, entremos con objetivos específicos. Nos dice lo siguiente: la importancia de los factores externos que aqueja a la empresa y su importancia en la toma de decisiones. Ahora nos vamos a abocar un poquito hacia la parte externa. En la sesión anterior estuvimos viendo la parte interna. Ahora vamos a abocarnos a la parte externa. También la importancia del entorno inmediato en la toma de decisiones, y también los factores externos en los que se ve involucrada la empresa y que son un factor dentro del análisis financieros.
También quiero mencionarle el objetivo particular para no perder el mismo de esta unidad, es el aspecto de conocer factores tanto internos y externos que aquejan a la empresa, el cual es de vital importancia para efectos de contemplarlos dentro del análisis correspondiente. Y bien, pasaremos a nuestra presentación. Como bien le comenté, la sesión anterior vimos factores internos en específico, ahora vamos a contemplarlos con los externos, es decir, hacia la empresa. Nos dice lo siguiente: se realiza con la finalidad de generar un diagnóstico de la empresa. Este análisis se realiza sin tener comunicación con la empresa y para ello se dispone de la información que ya es pública acerca de la misma y de los mercados en que actúa. ¿Qué es lo que nos está mencionando en este sentido? La empresa obviamente va a ser el ente económico, ¿sí? Y los factores que podemos mencionar, que son tres: el aspecto económico, político y social. Obviamente estos factores la empresa no va a tener o no es obligación estarlos midiendo, ¿sí? de manera constante, como lo puede hacer con su información financiera, que tiene un método, tiene un sistema, tiene un procedimiento. Estos factores que acabo de comentar hace un momento, pues no son que incumba dentro de la empresa, pero sin embargo van a ser fundamentales en la toma de decisión. ¿En qué sentido? Porque de cierta forma van a estar inmiscuidos y pueden afectar o bien favorecer a la misma organización. De no ser así, obviamente existirían problemas al respecto en su toma de decisiones. Dice lo siguiente: el análisis financiero con información contable es un método para utilizar de un modo congruente las cifras contables de la empresa. Al observar las cifras contables aparecen algunas preguntas que más a rato lo estaré mencionando. Pero fíjese cómo de cierta forma vuelve a emanar la parte contable, vuelve a relucir dentro de nuestra sesión, para que emane dentro de la información financiera, y aunado a la información financiera va en todo a considerarse los factores externos, porque de no ser así, pues obviamente tendría problemas la organización, no podría en un momento dado medir o cuantificar cuál sería el impacto. Si en un momento dado está sucediendo, imagínese usted que es una empresa comercializadora, una empresa exportadora, ¿sí? Y que de cierta forma tiene un porcentaje considerable con algún país para poder suministrarle de algún bien, y obviamente dentro de la operación a usted le tienen que depositar por la venta realizada en moneda extranjera. Imagínese que existiera una crisis por tema del tipo de cambio, ¿sí? En donde el tipo de cambio pues obviamente estaría flotando, estaría teniendo depende de la política monetaria que haya fijado el Banco Central. Obviamente bajo esas circunstancias las decisiones que se tomarían serían muy delicadas, porque estaría tomando un tema de fluctuación cambiaria en el aspecto de ganancia o pérdida cambiaria. Si es ganancia, pues enhorabuena, pero si es pérdida, imagínense, las ganancias que pudo haber tenido por la venta se están disolviendo o diluyendo en ese sentido. Y obviamente dentro del análisis financiero, al observar cifras contables, aparecen algunas preguntas iniciales como ¿cómo se interpreta la situación de la empresa a partir de las cifras contables? ¿Sí? ¿Cómo vamos a interpretar esa información? Es decir, la tenemos, ¿y ahora qué hacemos con ella? ¿Sí? ¿Ahora qué vamos a hacer con ella? Bueno, me pasaron bastantes hojas donde viene toda la información contable de la empresa, y ahora, ¿qué uso le voy a dar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a venir una serie de preguntas. ¿Cómo la voy a interpretar? Bueno, en primera instancia, esa información contable tiene que recaer en la información financiera, ¿sí? Acuérdese que la información financiera va a emanar de ahí. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener en consideración las cifras contables lo más actualizadas. Recuerde los puntos o los requisitos para que sea indispensable una toma de decisión. Recordar usted que hablábamos de oportuno, de confiable, cuantitativo, etcétera. Entonces, no pierda de vista estas palabras que acabo de comentar, que se vieron en la sesión anterior, para efectos de poder ampliar nuestra visión al respecto. Nuestra siguiente pregunta: ¿qué información adicional
se requiere para formular un juicio acerca de esa situación, ¿sí? Acerca de una situación que se esté dando del entorno externo, ¿cuál va a ser el juicio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomando en consideración el ejemplo que le acabo de mencionar, hay un problema en tipo de cambio, ¿qué vamos a hacer? ¿Le seguiremos vendiendo a nuestro cliente del exterior? ¿Nos estará conveniendo? ¿O de plano, definitivamente mejor le decimos muchas gracias, pero es perder un cliente? Un cliente conseguirlo vale mucho, perderlo es muy sencillo. Entonces, ahí viene el tema de la decisión financiera. Ustedes ya estarán sintiendo qué es lo que vamos a hacer bajo esta premisa. O lo perdemos, lo mantenemos, o bien, ¿sí? Viene una serie de interrogantes, las cuales tiene que empezar a solucionarlas. Bueno, pues nos va a costar mucho arriesgar con un tipo de cambio, vamos a ver cómo nos podemos cubrir al respecto, ¿sí? ¿Cómo se puede identificar las limitaciones de las conclusiones del análisis? ¿Sí? ¿Cómo se puede identificar las limitaciones? Porque, mire, le voy a decir una cosa, dentro del análisis debe de tener limitantes, no puede ser infinito, no puede extenderse a lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque si no, nunca acabaría, ¿sí? Y recuerde que la información financiera se va emitiendo paulatinamente, eso dependerá del ritmo de la empresa, pero obviamente la información se va a estar emitiendo paulatinamente, y si en el momento que ya se emitió un informe, usted lo analiza, está saliendo el siguiente, ¿sí? Era como un horno, le comentaba, un horno de pan, comúnmente están saliendo los panes del horno, aquí sucede de la misma forma, constantemente está saliendo la información, entonces debe de tener una limitante, ¿sí? Hasta dónde me limito conforme al periodo correspondiente, para después darle avance a la siguiente información que está emanando. Ahora bien, ¿qué datos deben de utilizarse? ¿Qué datos podemos utilizar para efectos para factores externos? Ya vimos el tipo de cambio, ya podemos hablar también de una inflación, podemos hablar de estabilidad, podemos hablar del empleo, híjole, podemos hablar de un sinfín de situaciones. Materia política, existe campaña electoral en ese momento, ¿sí? Impacto social, se está desatando un conflicto interno dentro de alguna región del país, es decir, choque de ideas, y eso también afecta porque implica desconcierto dentro de la inversión. Se puede dar el tema de delincuencia también, los inversionistas no van a estar confiados para poder llegar y poder invertir sus recursos pertinentes. Fíjese cómo con eso que acabo de comentar, fíjese cómo tiene un impacto dentro de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque si existen estos problemas, difícilmente usted va a poder allegarse de los recursos. ¿Cómo se va a llegar de los recursos? Por medio de las ventas. Si no vende, ¿qué va a suceder? ¿Cómo voy a pagar todos los gastos y erogaciones que me están aquejando en ese momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces es donde viene la situación de mejor nos salimos un tanto del mercado, cerramos la empresa y a lo mejor más adelante, cuando ya esto se nivele, posiblemente podamos llegar de nueva cuenta, ¿sí? Pero obviamente el rumbo o el curso del negocio ya se vio truncado. Los objetivos, las metas, las proyecciones, las ideas que teníamos o el sueño también ya se vio truncado, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿cuáles son las herramientas para resumir y obtener medidas con significado económico y financiero? Medidas con significado económico y financiero. ¿Cuáles van a ser esas herramientas? Pues obviamente las herramientas comúnmente las diseña, y bueno, a usted como usuario pues le va a tocar la interpretación, ¿no?, de las mismas medidas de las herramientas que se esté implementando, aunado obviamente a las herramientas internas, ¿sí? Por un lado el factor externo, eso se lo dejamos a los partícipes, ya sea del entorno económico, político, social, pero lo que a usted sí le va a tocar realizar
son las medidas, ¿sí?, que tenga la empresa de manera interna. Las medidas conforme a las herramientas financieras. Eso sí usted tiene una participación fundamental en la misma, porque obviamente esto va a permitir tener toma de decisión. Ahora bien, el análisis financiero basado en la información contable permite obtener conclusiones acerca de la situación de la empresa. Ya por fin estamos viendo un poquito la luz, ¿verdad? Porque la información financiera, ¿para qué me va a ayudar? ¿Sí? ¿Para qué va? Ya hablamos de los métodos contables, ya hablamos de que de ahí va a emanar la información. Ahora bien, ¿a qué conclusiones voy a llegar con ella misma? ¿Sí? Y sirve para diversas finalidades. Por ejemplo, para un proveedor o prestamista, concesión de crédito comercial o financiero. Es decir, yo como empresa emané la información, ya tengo mi información realizada, me doy cuenta que me hace falta dinero, ¿sí? No tengo los recursos pertinentes, por ende tengo que asistir a una institución bancaria para que me pueda facilitar los mismos. Délo por hecho que la institución bancaria me va a solicitar información financiera, porque no me va a prestar el dinero más porque sí, ¿sí?, por la razón de ser, sino me va a prestar el dinero en función a mi capacidad de liquidez que tenga, mi capacidad que pueda yo pagarle, ¿sí? Por ende tiene que allegarse de esa información. Un proveedor, yo le puedo solicitar a mi proveedor más insumo a crédito, ¿sí?, porque él me está otorgando una opción de pagarle durante un determinado tiempo. El proveedor también no me va a prestar o no me va a surtir por la razón de ser, sino él tiene que estar seguro de que yo también le puedo hacer frente a esa situación que él me está suministrando. Entonces, fíjese cómo la información estamos entrando al tema de los usuarios, ¿sí? ¿Quién la solicita? Para un inversionista, aportar capital a la empresa, ¿sí? Es decir, alguien va a venir a invertir, o en un momento dado yo tengo problemas. Recuerde que el dinero viene por dos opciones, por financiamiento e inversión, o los accionistas, lo que aporten. Imagínense, necesito dinero, allegarme de recursos. Ya le planteé la primera, ir a tocarle la puerta a un banco. La segunda, bueno, pues vamos a invitar a inversionistas, ¿no?, para ver si existe la posibilidad de que ellos puedan hacer las aportaciones al respecto, ¿sí? El inversionista de igual forma no va a invertir por la razón de ser, sino va a invertir en el momento que él también vea la información y diga, caray, sí vale la pena que yo ponga mis excedentes de dinero para poder invertir y generar un costo a mi favor. Entonces apuesto por la misma empresa. ¿Quién más va a estar aquí inmiscuido dentro de las conclusiones? Para la dirección por departamento, es decir, la evaluación de su desempeño. Es la parte de medición de resultados, ¿sí? Cada uno de los departamentos que compete a la empresa va a tener que ser medido, va a tener que ser evaluado, va a tener que ser diagnosticado y va a tener que emitirse un resultado. En base a esto, obviamente, vamos a poder conocer y nos van a empezar a medir en el sentido de la productividad y la competitividad. Recuerde que la sesión anterior lo comentábamos, tiene que existir y acrecentarse la competitividad que tenga la organización en base a esta situación. Entonces, obviamente la información financiera nos va a permitir evaluarnos por áreas, y obviamente al evaluarnos por áreas, pues habrá el foco que deba de estar prendiéndose, si es verde, amarillo o rojo, con el objetivo de eficientar los recursos pertinentes. También para la dirección general, porque en la dirección general va a existir medidas para alternativas estratégicas o de gestión, ¿sí? Medidas de gestión, es decir, medidas de inicio, están creándose, medidas que están por crear y obviamente por implementar. Aunado a las que ya están implementadas,
y que de cierta forma hay que reestructurarlas o bien encauzarlas conforme a la estrategia que está implementando la Dirección General. La Dirección General va a estar a cargo de este tipo de medidas, porque obviamente lo que va a hacer que la empresa adopte y lleve a cabo decisiones de expansión, ¿sí? Decisiones de expansión y obviamente también evaluar el presente para efectos de ir proyectándonos en un futuro cercano. Para la dirección funcional, llámese medidas de desempeño comercial y operativo. ¿Cómo es que estamos funcionando? Obviamente en cada uno de los departamentos que tiene y que compete a la empresa. Como departamento estaremos funcionando a las expectativas. Viene un tanto encaminado hacia el tema de lo que comentamos hace un momento, las medidas de desempeño, ¿sí? Fíjense cómo la información financiera nos está evaluando constantemente, cotidianamente, cada una de estas etapas que acabo de comentar. Ahora bien, principales actores externos de la empresa. Primera instancia, ¿quiénes son los actores externos? Los inversionistas. Porque son personas ajenas a la entidad, que tienen fondos para invertir y se basan su decisión de inversión en la información financiera, evaluando el riesgo y las utilidades esperadas, ¿sí? Los inversionistas van a ser los primeritos en estar ahí puestos, porque obviamente el inversionista va a buscar un costo al respecto, como una generación de valor hacia él, hacia el dinero que está encauzándolo ahí mismo. ¿Quién más también va a ser un factor externo? El fisco, porque el pago correcto y oportuno de los impuestos por parte de la empresa es su interés particular, así como el cobro y la aplicación de multas, actualizaciones y recargos sea su caso, ¿sí? Otro factor externo que nos va a tener ahí monitoreados y observándonos constantemente dentro de nuestra operación. También los banqueros porque las instituciones financieras requieren conocer la capacidad de pago de la empresa para otorgar créditos en efectivo para proyectos futuros o pago de deudas. Desea saber si la empresa les pagará tanto los intereses como los préstamos al vencimiento. Mire, cuando estamos hablando tanto de préstamos y de inversión, es un tema un tanto delicado dentro de la empresa, porque estas dos palabras hacen que el dinero vaya tomando una cierta posición dentro del mismo. Si bien le parece, vamos a ver qué es lo que requiere en un momento dado estos tipos de situación. Cuando hablamos, mire, de financiamiento, ¿sí? ¿Quién lo va a requerir? La empresa. ¿En base a qué la empresa toma en consideración el financiamiento? Se basa con respecto a la falta de recursos, ¿sí? Una empresa va a solicitar dinero, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí en una línea de tiempo. Va a solicitar dinero el día de hoy, ¿sí? ¿Qué le parece para no manejar números tan extraorbitantes? Vamos a manejar 10,000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos 10,000 pesos, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Los va a destinar a cubrir gastos o a cubrir obligaciones. ¿Sí? Y en un determinado tiempo ha pactado el financiamiento. ¿Qué le parece si hablamos de 5 años? ¿Sí? De 5 años. En 5 años, obviamente, la empresa se tiene que ver en la necesidad de pagar, ¿sí?, los 10,000 pesos, ¿sí? Los 10,000 pesos que le otorgaron, le facilitaron en el año 0, pero aquí hay algo en particular.
también tiene que pagar un interés. ¿Sí? Un interés. ¿Por qué un interés? Porque va a ser la ganancia que existió en este tiempo. ¿Sí? Va a haber una tasa de interés, por el simple hecho de haber hecho uso y goce del dinero en el año cero. Y obviamente el tema del interés pues va a ser la parte enriquecedora para la institución, ¿no? Esto obviamente se lo va a estar prestando un banco, pues obviamente este va a ser la parte que le va a enriquecer al banco el tema del interés, ¿sí? Porque él prácticamente va a captar sus 10,000 pesos sin mayor inconveniente, más los intereses respectivos. Esto es cuando estamos hablando de un financiamiento. Obviamente la empresa puede darse un caso, por eso mencionaba ahí el tema de una reestructura. Puede darse el caso de que la empresa llegue o se esté aproximándose al año 5 para terminar de liquidar su adeudo, porque su adeudo está al vencimiento, y diga, híjole, no tengo el dinero, caray, no tengo el dinero para poder pagar lo que en un momento solicité. Entonces aquí viene un tema que se le llama reestructura de deuda. ¿Sí? ¿A cuánto tiempo? Obviamente se sienta con la institución, empiezan a hacer la reestructuración de la misma, que le parece otros 5 años. ¿Sí? Ahí están los 5 años. Usted puede decir, caray, qué bueno, me está apoyando. Sí, le está apoyando porque de cierta forma usted ya está, en primera instancia le ayuda porque se vio en la posibilidad de no poder pagar, ¿no? Estaba ahorcando. Pero ahora al abrir 5 años más para poder pagar el dinero que usted solicitó en el año 0, pues obviamente lo que va a suceder aquí es que en este año usted va a tener que pagar, ¿sí?, los 10,000 pesos más intereses. ¿Qué intereses? Estos, y más los intereses. ¿Estos intereses cuáles son? Los que se van a generar a partir de este periodo, ¿sí? Aquí va a haber una tasa de interés, y estos son los intereses que me refiero aquí. A esto se le llama capitalizar, ¿sí? Entonces usted está pagando obviamente 10,000 más intereses y más intereses. Obviamente yo aquí puse del año 1 al 5, pero si le diéramos continuidad estaríamos hablando del año 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, lo que usted pidió o solicitó el día de hoy está próximo a pagarlo en 10 años. En primera instancia se hizo un plan a 5 años, existió la reestructura al respecto, y obviamente vendrán otros 5 años más para poder liquidar el adeudo que conllevó en un inicio a estar haciendo el financiamiento de la misma empresa. Obviamente dentro de la parte de la inversión sucede de la misma forma, ¿no? No es la contraparte, ¿no? Ahora en vez de solicitar dinero estamos invirtiendo excedentes al respecto. Pero aquí en el aspecto de financiamiento, que es el tema que a mí me encantaría un tanto abordar con usted, usted se acaba de percatar cómo es que se está manejando el dinero dentro del tiempo solicitado de la deuda, ¿sí? Siguiendo con la definición de banqueros, dice, desea saber si la empresa les pagará tanto los intereses como los préstamos a su vencimiento. Claro, a los bancos les va a interesar saber si esto me lo vas a pagar, ¿no? ¿Sí? En primera instancia. Y si no me lo pagas, me va a interesar que me estés pagando esto. ¿Sí? Eso es lo que he comentado yo, o a los bancos les interesa que estén monitoreando constantemente, que exista la capacidad del pago. ¿Quiénes más van a ser actores externos? Los acreedores.
Podemos mencionar a los proveedores, quienes proporcionan bienes y servicios para la operación de la empresa, por lo que es fundamental conocer la capacidad de pago de la empresa para otorgar financiamiento. Un proveedor no le puede estar otorgando tanto financiamiento porque también, mire, en primera instancia, el proveedor se descapitaliza. Vamos a verlo en este diagrama, mire. Aquí está la figura del proveedor. Y aquí está la figura de la empresa. ¿Sí? El proveedor obviamente le va a suministrar materia prima. ¿Sí? La empresa le va a tener que suministrar al proveedor recursos por la venta de la materia prima. Obviamente existe el escenario, la posibilidad de que el proveedor conceda un crédito para poder pagar el dinero. Pero ¿qué sucede aquí lo alarmante? Puede ser que una línea, un pedido, ¿sí?, una suministración de insumos la pueda hacer bien el proveedor y quede inconcluso el pago porque le va a dar obviamente crédito al respecto. Pero ¿qué va a suceder cuando la empresa le esté solicitando constantemente suministro y obviamente que en la parte superior no exista de manera correspondiente los pagos? ¿Sí? Obviamente esta empresa está transformando, y ¿qué es lo que va a hacer al transformar? Va a vender, ¿no? ¿A quién? Al mercado, para satisfacer su necesidad. ¿Sí? Pero ¿qué sucede en el momento que la empresa no está suministrando al proveedor? El proveedor obviamente en primera instancia va a tener o se va a descapitalizar porque él está suministrando pero no está recibiendo dinero, ¿sí? Y la empresa se está endeudando. ¿Con quién? Con su proveedor. Entonces, es por ello que los acreedores, en específicamente ese ejemplo que acabo de mencionar de proveedores, es de vital importancia el análisis para que un momento dado el proveedor conozca hasta dónde existe la capacidad de pago de la empresa. ¿Okay? Decirle, mira, yo nomás te puedo suministrar 2 envíos de materia prima, no más, porque no veo la capacidad que tú tienes de pago más allá de. ¿Sí? O bien uno, o bien, no te preocupes, veo buena liquidez, te puedo suministrar todos los pedidos que tú requieras, ¿no? Puede ser la contraparte. Es por ello que los acreedores, pues obviamente son factores externos al respecto. El entorno mediato de las decisiones financieras, ¿sí? Existen factores externos, es decir, hacia afuera, que aquejan a la empresa y deben de ser contemplados para efectos de la toma de decisión, que son, en primera instancia, el entorno económico, ¿sí? Variables macroeconómicas. Si no existe o no existe el empleo, al contrario, existe el desempleo, obviamente la gente no va a tener dinero para poder comprar su producto. Ahí tenemos un problema. ¿A qué se dio el desempleo? Bueno, se dio en base a una crisis financiera que está atravesando en la nación, ¿sí?, por ciertos sectores, y por ende, obviamente, al bajar un tanto la demanda, pues obviamente los precios tienden a subir. Entonces, al subir los precios, pues ya me crea una inflación. Imagínense todo esto que desencadena el entorno económico, ¿sí?, que comúnmente se viven en los países que no tienen una estructura tan sólida para poder aguantar todo este tipo de impactos de manera trascendental, porque aunque usted no lo crea, las empresas son las primeras que resienten este tipo de situaciones. Al no tener, obviamente, operación, pues, caray, ¿cómo le hago para subsistir, no? Es la primera pregunta que se puede formular el empresario o el ejecutivo. El aspecto político, ¿sí? Existe campaña, todos los recursos están abocados hacia la campaña, todos los focos o los reflectores están abocados ahí. Y bueno, pues puede suceder un acontecimiento
de vital importancia, ¿no? Es decir, en un momento puede surgir un asesinamiento de un candidato o de un presidente de nación, o puede haber una revuelta política entre diferentes frentes y fuerzas de la misma, y pues obviamente esto, al crear esta incertidumbre, pues el mercado se altera. El mercado se altera y dice, no, mejor me abstengo de estar gastando el dinero, porque al fin y al cabo a la empresa lo que le va a ayudar va a ser en el momento que la gente esté gastando su dinero para estar comprando esos bienes y servicios. Entonces, al detener una parte del aparato productivo, ¿sí? Obviamente al detener una de esas partes, híjole, va a implicar un efecto dominó que todo el mundo se va a estar tirando, ¿no? O sea, las fichas se van a estar tirando constantemente. Entonces, el aspecto, obviamente, político va teniendo una repercusión. También el aspecto social, ¿sí? El aspecto social, ¿qué puede decir el aspecto social? Obviamente, un aspecto de incertidumbre con respecto a las decisiones que se estén dando dentro del mismo país, ¿sí? Una revuelta con tintes políticos, puede ser también una guerra que se esté desatando, aspectos sociales que estén influyendo de una manera considerable, y obviamente esto crea incertidumbre y nerviosismo dentro del mismo mercado. Entonces, es otro factor. El aspecto natural, que ese es un poquito más complicado de poderlo medir, porque eso va dándose paulatinamente en el aspecto del impacto ambiental, ¿sí? El aspecto natural viene un tanto del impacto ambiental que está resarciendo dentro de la misma organización. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, se están acabando, un momento dado en un bosque, están acabando los árboles, existe mucha tala inmoderada, y nuestro negocio es la fabricación de ¿qué le parece?, de lápices, y necesitamos forzosamente parte de la madera. Ya nos tenemos un problema ahí, porque no vamos a tener el suministro de la madera, o no vamos a tener suministro de la madera para poder hacer muebles y poderlos vender. Entonces, cierto sector o actividad dentro de la nación, del ecosistema, pues me está afectando para efectos de poder hacer mi producción al respecto. Entonces me estoy viendo imposibilitado, en cierta forma, de llevar a cabo las decisiones al respecto. El aspecto cultural, ahí viene un choque. Cuando hablamos de aspecto cultural es un choque de ideas, ¿sí? De ideas y pensamientos que tienen comúnmente los países, ¿no? Desde la forma de creencias, la forma de valores, la situación en la cual han sido inculcadas por antepasados, y que de cierta forma van teniendo una relevancia al respecto. Pues bueno, el aspecto cultural muchas veces el no acoplarse, y esto sucede mucho cuando viene inversión extranjera a un país, ¿sí? El no respetar creencias, el no acoplarse, difícilmente se van a lograr las decisiones acertadas. Entonces hay que entender un tanto el aspecto del aspecto cultural dentro del mismo país, dentro de la misma empresa, porque al tener un respeto a estas creencias, obviamente las decisiones van a ser más acertadas. Y el que también tiene un fuerte golpe dentro de las empresas es el aspecto tecnológico. Si no estamos a la vanguardia o de punta con respecto a nuestra capacidad tecnológica de poder cubrir las necesidades del mercado, difícilmente lograremos tener el control del mismo. Y aunado de tener el control, vamos a estar perdiendo capacidad, ¿sí?, de crecimiento. Al contrario, existe la posibilidad de estar aminorando o que se esté aminorando paulatinamente, porque la competencia va a estar abarcando y cubriendo al respecto. Ahora bien, factores económicos externos. Mire, aquí le voy a mencionar algunos de los mismos. Dice, las empresas se ven aquejadas a ciertos factores que influyen a raíz de impactos que tiene una nación en materia económica. Alguno de ellos, que ya le comenté hace un momento, es la devaluación de tipo de cambio, ¿sí?, la inflación, la alza en las tasas impositivas,
Claro, suben los impuestos, pues va a haber menos recursos para la empresa. Va a haber más recursos para el gobierno, para su presupuesto, pero para la empresa va a haber menos recursos al respecto, ¿sí? El recorte presupuestal gubernamental, al no tener obviamente la capacidad del presupuesto, obviamente se van a estar restringiendo proyectos carreteros, proyectos de campo, vías de comunicación o medios de comunicación. Entonces, al no tener estas vías de comunicación, difícilmente va a haber contacto con otros estados, con otros municipios, y obviamente el negocio se va a estar viendo mermado. El retiro de circulante en la sociedad. Cuando hablamos del retiro de circulante de la sociedad, pues bueno, nos estamos refiriendo al aspecto de el dinero que está dentro del mismo entorno. Al estar retirándolo, no va a haber el suficiente dinero para poder comprar o allegarnos de los productos respectivamente. Factores políticos. Dice, las empresas se ven aquejadas a ciertos factores que influyen a raíz de impactos que tiene una nación en materia política. Algunos de ellos son destino de presupuestos a campañas políticas, descuidando proyectos de crecimiento al sector productivo. Si en un momento dado el gobierno se aboca a hacer crecer la campaña política, pues puede estar perdiendo capacidad dentro del sector del campo. Puede estar perdiendo capacidad en los proyectos carreteros. Entonces las vías de comunicación se van a ver mermadas al estarle destinando muchos recursos al aspecto político, al aspecto especialmente de campaña electoral. Entonces, el gobierno, obviamente, el aspecto político en el tema de gobierno debe tener un equilibrio al respecto, no estar 100% destinado, sino una partida especial para cada cual. También atentados a funcionarios públicos de alto rango del gabinete, ¿sí? Es otro punto que a considerarse, ¿no? Es un atentado, esto implicaría tener problemas al respecto. Asimismo, la falta de políticas públicas en materia de crecimiento a la industria, es decir, otorgamiento de financiamiento y comercio al exterior. Si bien las empresas comúnmente tienen dominado el sector nacional, pues obviamente qué mejor buscar la parte exterior, la parte que les permita crecer dentro de su volumen de ventas y obviamente mejorar las condiciones al respecto. Para ello, pues obviamente comúnmente sucede un contacto, un nexo en versión contra las políticas públicas y en versión contra el gobierno para efectos de la impulsación de este tipo de temas. Los factores sociales. Las empresas se ven aquejadas a ciertos factores que influyen a raíz de impactos que tiene una nación en materia social. Algunos de ellos son, por ejemplo, la creación de acciones de responsabilidad social empresarial por parte de las empresas. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial es porque estamos creando responsabilidad por parte de las empresas. ¿En qué? En cuidar ciertos factores como puede ser el medio ambiente, como puede ser la comunidad, ¿sí? Como puede ser las relaciones laborales. Entonces, cuando creamos este tipo de responsabilidad por parte de la empresa y no que la empresa se vea como un ente económico que nomás va a estar afectando al ecosistema, pues obviamente en ese momento toma una relevancia la organización, porque está creando conciencia dentro de su proceso productivo. El reciclaje, ¿no? Sí, puede ser que en su momento dado el bien que produce lo pueda estar reciclando y produciéndose otro tipo de bienes al respecto. Asimismo, el apoyo al impacto comunitario como un desarrollo de la sociedad en que se ve envuelta, ¿sí? Si cuida también la parte de la comunidad, le brinda algunas ventajas y servicios, enhorabuena, va a tener una imagen, obviamente el producto va a ser una campaña o puede ser una estrategia mercadológica en el aspecto de conseguir más ventas. ¿Por qué? Porque esa empresa se está preocupando, ¿sí? Se está preocupando por la comunidad. Por ende, la forma de poder premiar es consumiendo productos al respecto.
y la cultura de responsabilidad social por parte de los integrantes que laboran en las empresas, así como su entorno inmediato, ¿sí? Es decir, la gente que está dentro de la organización, también generar esa cultura de ser responsables, porque en ese momento llegará consigo la parte de crecer, la parte de consolidar y el ejemplo hacia las demás comunidades. Factores naturales, es decir, ambientales en específico. Las empresas se ven aquejadas a ciertos factores que influyen a raíz de impactos que tiene una nación en materia ambiental. Algunos de ellos son, por ejemplo, la contaminación de ríos, lagos y mares, descuido sanitario por parte de los desechos de las empresas, descuido y mal aprovechamiento de áreas verdes y contaminación al aire respirable, ¿sí? Son factores que hay que considerarlos como externos en el aspecto de medio ambiental. Y los factores culturales, las empresas se ven aquejadas a ciertos factores que influyen a raíz de impactos que tienen una nación en materia cultural. Algunos de ellos son falta de definición del rumbo de una nación, ya que por lo regular se ven afectados debido a las diferencias culturales que existen dentro de la nación. Es cuando comúnmente decimos que el país está partido, ¿no? Porque existe diferentes creencias, diferentes ideas y volverlas a congeniar cuesta un trabajo realizarlo. Y asimismo, la importancia de la cultura como un factor de raíz para la toma de decisiones, el aspecto de mentalidad, la mentalidad que tenga obviamente la gente que esté laborando conforme a sus creencias y culturas. Los factores tecnológicos. Las empresas se ven aquejadas a ciertos factores que influyen a raíz de impactos que tiene una nación en materia de tecnología. Algunos de ellos son cambio continuo de sistemas operativos que obligan a las empresas a su pronta actualización y también a la falta de seguridad en su propia información financiera, por lo que se interpreta a extracción de la misma para efectos de mal uso de la información. Factores internacionales que también tienen un gran impacto al respecto. Dice, las empresas se ven aquejadas a ciertos factores que influyen a raíz de impactos mundiales. Algunos de ellos son, por ejemplo, los cracks bursátiles, ¿sí? Los mercados se encuentran inestables y está surgiendo crisis financiera bursátil. La escasez, obviamente, de algunos de los insumos a los cuales la empresa necesita hacer su proceso productivo. Lo que hace rato lo comenté, si estamos realizando muebles y vemos que ya no existe suficiente árboles dentro del entorno, pues caray, difícilmente vamos a poder hacer uso y gozo de la madera. Las guerras entre naciones también, el rompimiento de tratados comerciales, eso creará un grave problema, y los aranceles a productos ofrecidos a otros países, es decir, el incrementar los impuestos. Muy bien, en esta sesión hemos aprendido los factores externos. Factores externos, como hemos platicado, los factores que impactan dentro de la empresa de manera intrínseca, que no los debemos dejar a un lado, pero sin embargo son fundamentales. Hablamos de aspectos sociales, económicos, políticos, naturales, ambientales, etcétera, ¿sí? Hablamos de varios factores que va a permitir y que usted no debe perder de vista para efecto de la toma de decisiones. De mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.